noche hoy preocupado en el tema de todo este movimiento de reformas laborales que un poco como busca dar calidad de vida a los trabajadores, porque si bien es cierto, muchas veces las empresas damos el cumplimiento de manera documental, ¿no? Entonces, estas reformas que se han dado, Ari, no solo buscan ese cumplimiento, sino buscan más allá, sino que realmente sea algo tangible y sustentado del bienestar laboral, ¿no? Entonces, esta reforma de la que tú comentas, que recientemente se dio respecto al artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, en la que hoy se pide a los centros de trabajo que puedan tener capacitación respecto a la violencia en contra de las mujeres a todo el personal. Pero esto no va solamente en esa capacitación, esto va más allá, ¿no? Porque hoy tenemos, muchos de ustedes seguramente ya tienen implementado en sus empresas el protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral. Entonces, este protocolo, y si recordarán cuando vino la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que se incluye este protocolo, también nos habla del tema de prevención del trabajo infantil, ¿no? Y también nos habla del protocolo para atender casos de violencia en contra de las mujeres respecto específicamente a la violencia familiar, y nos habla en la norma 37. Entonces, todo va encaminado hacia buscar un bienestar real, no solo documental, sino real. Entonces, que esta reforma del artículo 16 que nos obliga a capacitar a todo el personal respecto a la violencia, no solamente es capacita y ya, sino qué haces realmente. Y ahí tú, Ari, creo que muy bien controlas el tema del bienestar hacia la comunidad laboral, ¿no? Hacia los trabajadores. Y hoy no solamente hay una responsabilidad o un cumplimiento, antes era administrativo. Antes solamente decíamos, bueno, pues hazte el protocolo y cuando venga el inspector se lo presentas y ya está. No, hoy es real, porque hoy acuérdense que los inspectores pueden entrevistar a los trabajadores y pueden verificar si yo llevo mi inspección, digamos, por condiciones generales de trabajo o por capacitación, que sería en donde caería esta reforma. Ellos, si observan algo más, a lo mejor en ese momento no te lo anotan, pero sí tienen ya la facultad de poder dar la información a otra área, y esta otra área, e incluso otra dependencia que vaya e inspeccione, porque hoy no solamente es una responsabilidad administrativa, sino también hay una responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque puede haber una comisión de un delito por el tema. Hoy justamente recordarán que ya en recientes días salió la reforma a la ley federal. Bueno, en este caso primero salió la Constitución. Está por emitirse la reforma a la Ley Federal del Trabajo respecto a las jornadas laborales. Entonces hoy ya tenemos que de manera paulativa, modificado en la Constitución, tenemos que ir de manera paulatina reduciendo la jornada laboral hasta llegar a 40 horas de conformidad a la reforma a la Constitución. Y cada año vamos a ir disminuyendo 2 horas, ¿no? Hasta llegar a 40 horas. Entonces, si nos vamos al conjunto de cosas, Ari, vemos que hay muchísimas cosas que hoy tenemos no solamente que modificar en papel, sino que realmente se vea el reflejo de la modificación para lograr el bienestar de los trabajadores, que va más allá no solamente de una capacitación, sino que tenemos que implementar, y algo de lo que nosotros creo que puede ayudar mucho a las empresas es esta integración, que hoy tú bien estás logrando integrar todas estas modificaciones en un solo documento para que pueda aplicarse de manera real y que sea una transformación como la propia naturaleza de la reforma lo dice, ¿no? El que la modificación no sea solamente en papel, sino sea realmente sustantiva, que se vea la aplicación de la modificación en el bienestar y específicamente la violencia en contra de las mujeres, que les voy a platicar un poquito de la historia, de dónde viene,
porque hoy decimos, bueno, es que hay movimientos que buscan la violencia en contra de las mujeres, que ya no se siga dando y que se va traslapando no solamente en los ámbitos familiares, sino la violencia en los centros de trabajo, la violencia en la comunidad. Entonces, pero ¿de dónde viene todo esto? Todo esto viene de que México en el 2020 forma parte o firma como participante del convenio 190. El convenio 190 y agarrado con que México, y hoy incluso, bueno, vemos que está por renovarse el TLC, ¿no? El Tratado de Libre Comercio. Justo también, derivado de ese Tratado de Libre Comercio, México se ve obligado a aplicar disposiciones normativas que disminuyan la violencia en los centros de trabajo, y hoy específicamente por los convenios en los que México también forma parte, los convenios del Belén do Pará, en el que tienen que trabajar de manera sustantiva con políticas públicas que realmente logren que la violencia en contra de las mujeres no se siga dando, ¿ok? Entonces, ¿qué podría en este caso hacerse desde nuestras trincheras en los centros de trabajo para poder disminuir esta violencia, ¿no? Entonces lo que busca es que la capacitación que hoy los patrones tienen que dar al personal, porque ojo, habla a los trabajadores, o sea, no es a un grupito, yo tengo que capacitar a todo el personal con temas de violencia en contra de las mujeres. Y entonces esta violencia la vamos a explicar de los tipos y las modalidades. Tenemos que explicar cuáles son, ¿por qué? Porque hemos visto que hay conductas que son violencia, pero las normalizamos. O sea, no nos damos cuenta que un manotazo, un grito, pues es violencia al final del día, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa trasladado a los centros de trabajo? Que el dichoso bullying o la ley del hielo, o que no te pongan en una condición de nivel superior respecto a los hombres, o que no te den el sueldo, o que no te den el puesto porque eres mujer. Entonces se está buscando que las mujeres tengan este conocimiento, y no solamente las mujeres, sino los hombres, o en general las personas, tengan el conocimiento de lo que es la violencia, de lo que realmente está afectando hoy a las mujeres y que las pone en desventaja bajo una condición de su género, y que obviamente afecta en una situación psicoemocional, y obviamente también afecta pues desde los puntos de la sociedad, ¿no? Porque no podemos a estos niveles de estos años pues seguir permitiendo este tipo de violencia, y que además conlleva una violencia que se venía dando sistemática. ¿Por qué? Porque no había disposiciones disposiciones públicas que dieran esta protección a la mujer. Entonces, hoy se está buscando que desde los órganos jurisdiccionales y legales existan las disposiciones normativas en la Ley Federal del Trabajo, en este caso, ¿no? O en los convenios en los que México ha formado parte para reducir, mitigar y eliminar la violencia. Entonces, ¿cuál es? Incluso esto lleva, Ari, no solamente a que tengamos que dar esta capacitación, sino tenemos que cambiar documentos. Entonces, hay documentos que hoy tenemos que actualizar, en los que tenemos que señalar que estamos dando esta capacitación. ¿Y cuáles son esos documentos? Tú que has conocido más o menos, te das una idea, Ari, de qué documentos son y qué tenemos que hoy cumplir. Pues se tiene que dar el taller, ¿no? Que decías de la capacitación, pero específicamente contra la mujer, a todo el personal que tiene que tener DC3, que tiene que tener evidencia. Ya no solamente es a lo mejor un curso que sí maneje bien los temas, ¿no? Pero además de manejar bien los temas, necesita tener la evidencia necesaria. Déjame tomarlo un poquito como resumen. Las modificaciones que ha habido a la ley, por un lado, a las organizaciones les demanda otra postura, digamos, desde el punto de vista de la gestión, otro nivel de conocimiento y de involucramiento de toda la empresa,
con implicaciones inclusive hasta los directivos y la gente de recursos humanos, que en algún mal momento puede llegar inclusive a implicaciones penales que decíamos, ¿no? Entonces, por un lado está toda esta modificación de la que estás hablando, del tema de fondo que es la violencia contra la mujer, que desgraciadamente sigue, existe todavía, no lo hemos logrado superar de fondo y tenemos que demostrarlo en distintas áreas de no discriminación, de no violencia, etcétera, ¿no? Y por otro lado, lo que a mí, digamos que más me llamó la atención es el hecho de que si no existe, antes te equivocabas y tenías una sanción administrativa, hoy te equivocas, hoy no tienes esta evidencia que me gustaría que inclusive también repasáramos, porque va a depender de esta gestión de evidencia que la empresa tenga o no capacidad de respuesta y de que el problema quede o no se tenga problema porque se cumpla con toda la evidencia, o el problema sea menor porque se tengan justo algunas de las evidencias que se están requiriendo, pero que va a ser la única forma en que las empresas de forma preventiva, por eso le llamamos protocolo preventivo, porque son muchos protocolos los que hay que considerar dentro de esta gestión, capacitaciones y políticas, inclusive es toda una gestión que se tiene que completar para poder prevenir todas estas implicaciones hacia la gestión, ¿no? Fíjate, Ari, que comentas algo súper importante, que si hoy no tenemos una gestión correcta respecto al protocolo, porque hoy tenemos el protocolo para atender, para atender y erradicar la violencia laboral. Hoy, me voy a adelantar un poquito, porque a lo mejor hoy en esta reforma, el artículo 16 nos habla de la capacitación, pero también existe una responsabilidad en este proceso de ¿qué pasa si en mi centro de trabajo se dan acoso a mujeres? ¿Qué pasa en mi centro de trabajo si yo digo, bueno, es que pues yo ya les di la capacitación, sí, pero hay hostigamiento, hay acoso, hay situaciones de violencia en contra de la mujer, y tu protocolo tiene que tener ese alcance? Tu protocolo debe tener el alcance para decir, ¿cómo voy a llevar un proceso de investigación en los casos de violencia exclusivamente para temas de mujeres? Porque sí, bien es cierto que tengo el protocolo de violencia laboral, pero tenemos que atender los casos de violencia en contra de las mujeres con perspectiva de género, porque hay una línea muy delgada en donde podemos decir, ay, bueno, pues es que es violencia laboral. Sí, pero hay un detalle, que si no lo atendemos con perspectiva de género, entonces podemos incurrir en una responsabilidad que pudiera ser incluso, me voy a ir hasta el extremo de decir que puede ser hasta penal. Porque ¿qué pasa si en mi centro de trabajo se da una situación de acoso o hay un tocamiento? Aquí viene la distinción entre abuso y acoso, ¿no? Entonces, el abuso es cuando hay tocamientos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si, y ya me pasó, Ari, recordarás en un centro de trabajo que hubo una situación, en donde hay un acoso en contra de una trabajadora? Si no se investiga correctamente, si no tengo yo la evidencia que le di las medidas de seguridad para resguardar su integridad en el centro de trabajo, entonces yo incurro en responsabilidad por omisión. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo tenía la obligación, en este caso, de activar los protocolos con perspectiva de género hacia la protección de esta mujer, hacer un proceso de investigación adecuado, obviamente resguardando su integridad y dependiendo del caso, ¿no? Para eso están las capacitaciones y para eso está la implementación de los mecanismos adecuados para la atención de casos de mujeres violentadas. Y entonces, si yo no tengo la evidencia, como bien comentabas hace un momento, podemos llegar hasta cuestiones penales, en donde por omisión puedo llegar a ser responsable. ¿Por qué antes, perdóname la interrupción, por qué antes no tenía una afectación penal y hoy sí? Recuerdo que tú en una ocasión me explicabas que cambió la ley. Porque ¿no? incluso la ley, o sea, hoy incluso hay una ley de trata
y hay una modificación al Código Penal en donde habla de la responsabilidad, por ejemplo, en el caso de explotación laboral y que puede darse, puedes decir, no, es que hoy existe un delito que se llama trata de personas en su modalidad de explotación laboral. Ajá. Y esto viene también, hablando de las reformas y todo lo que nos da para quedarnos aquí horas, viene también esta reforma a la Ley Federal del Trabajo en el tema de la jornada laboral, ¿no? Pero también puede darse que por mi condición de mujer me explotas y entonces viene un tema de un delito, ya no es administrativo, o sea, ya no es me quedo en una penalización por la Secretaría del Trabajo por no cumplir con la jornada laboral, no. Hoy se va a cuestiones penales en donde existe una responsabilidad por omisión. Entonces hoy tenemos que el patrón tiene que cuidar el cumplimiento integral y vámonos no solamente a hablar de esta reforma de capacitación, sino todo el cúmulo de disposiciones normativas que un patrón anteriormente solamente decías, bueno, yo me cumplo la Ley Federal del Trabajo, hoy no. Hoy me tengo que ir a ver lo que dice el Código Penal de las responsabilidades como patrón que tengo, porque puedo incurrir incluso, ojo, saliéndome un poquito del tema de las mujeres, hablando del tema integral de las reformas que últimamente se han dado, hoy por hoy esta reforma al Código Penal y a la ley de trata de personas habla de que incluso el hecho de que tú no le des la herramienta de trabajo a un colaborador o a una persona colaboradora y él sufre un riesgo de trabajo porque tú no le diste la herramienta de protección personal adecuada, hay una responsabilidad penal y va encaminado hacia la explotación. Trata de personas en su modalidad de explotación laboral. Entonces, que tú tengas una persona... Sí, de veras, o sea, has tenido ejemplos, se me hace como muy exagerado que sea un tema penal. Fíjate que sí, de hecho tengo un caso que hoy está, es una instancia federal, está en la FGR, porque precisamente hubo un abuso sexual en contra de una colaboradora, les platico rápido, un abuso sexual en contra de una colaboradora en la que un tipo llega y le obliga a esta chica y le da un beso en contra de su voluntad, la besa y entonces ella pues inmediatamente su reacción fue, pero él alcanza a tocarle también los pechos. Entonces aquí ella lo reporta, activa los protocolos, lo reporta y entonces en este caso el subdirector dice, ya, o sea, estás exagerando, apaga, o sea, le dice al jefe inmediato, ve y tranquiliza a tu colaboradora y apágame este sanquindín que me está armando, ¿no? Entonces ella... Hoy tenemos la obligación de, cuando activamos el protocolo de no violencia laboral, incluso el protocolo de no violencia laboral, que ahí mismo algo que me encanta que tú estás haciendo es adaptando y darle esta perspectiva de género para que pueda activarse el protocolo cuando hay violencia en contra de las mujeres. Entonces, esta chica lo activa, pero no hacen caso, o sea, hacen caso omiso, no hacen el proceso de investigación y ella se va a la FGR, porque fue en una que caen en instancia federal, ella se va a la FGR. ¿Qué es la FGR? La Fiscalía General de la República, okay. la que trata, perdónenme, la que trata los delitos en materia federal, pero como esta aplicaba en una instancia federal, CAE federal, ella lo denuncia en la instancia correspondiente, que es la Fiscalía General de la República, y entonces hoy están citando al subdirector porque no, de alguna manera él es como solapó o como no dio lo suficiente, ¿no? No hizo lo suficiente en protegerla a ella porque no aplicaron las medidas y hoy está citado. Entonces, al final del día se llaman delitos de comisión por omisión. O sea, el hecho que yo fui omiso, entonces tengo una responsabilidad porque estoy siendo omiso ante las situaciones de violencia. Entonces, ¿qué hubiera sido si él hubiera activado su protocolo, hubiera hecho las investigaciones, le hubiera dado las medidas de protección adecuadas a ella para que no hubiera
en este caso la exposición nuevamente con el agresor, hasta en tanto se hicieran las investigaciones. Si bien es cierto, una es materia federal, una materia penal y otra es materia laboral, pero también lo es que puede llegar hoy con la reforma a estas leyes, puede llegarse a empalmar. Y si no tenemos la evidencia de las entrevistas, del protocolo, de las medidas, entonces podemos caer en una comisión por omisión. O sea, yo no lo hice, yo no la besé. Protocolo y juntamos la evidencia, o sea, es el mismo, ¿no? O sea, con esa misma evidencia, con esa misma acción que haga la empresa, puede responder si hacen una demanda desde el punto de vista penal o si hacen una demanda desde el punto de vista laboral. Con la misma acción puedes cubrir ambas evidencias, ¿no? Porque además también hoy recordemos que puedo ir a demandar por violencia, y hoy con el nuevo sistema de la Secretaría del Trabajo, en donde los trabajadores de manera directa pueden comunicarse a la Secretaría para denunciar violaciones laborales en los centros de trabajo, entonces pues eso te pone en una condición de mayor cuidado, porque hoy es directo. O sea, hoy con este sistema hablan directo los trabajadores y pues te mandan inspecciones inmediatas, ¿eh? Entonces, la verdad es que hoy sí tenemos que tener más cuidado y no solamente cumplir por cumplir o decir, bueno, ahí está muy bonito, que es lo que busca la reforma, ¿no? Todas las reformas en general. Lo que están buscando es que realmente se aplique la disposición de manera real y no que quede ahí muy bonito, en un protocolo con un flujograma muy padre, pero que nadie conoce, que los trabajadores no saben cómo activar una denuncia, o que no saben cuáles son los mecanismos que la empresa tiene para poder denunciar. Entonces hoy se hace muy visible este cumplimiento, Ari. Entonces sí es muy importante que tengamos presente qué documentos son los que yo tengo que modificar hoy. No solamente tengo que implementar mi protocolo, no solamente tengo que dar la capacitación, hoy también tengo que modificar mi reglamento interior de trabajo. Hoy también si tengo código de ética o código de conducta, o algunos otros lo nombran como código de ética, código de conducta, y algunos otros lo denominan como Bueno, lo que tiene que ver con compliance, ¿no? Exactamente. Entonces, todo eso hoy se tiene que modificar porque tiene que tener esta mecanismo, esta definición, este proceso, y entonces tenemos que modificar todos estos documentos que vayan apegado a la reforma, pero no solamente a un cumplimiento, sino también a una ejecución directa sobre los casos en los que realmente se presenta esta violencia. Entonces, hay que modificar también los contratos individuales de trabajo. Es muy importante considerar que deben actualizarse y modificarse, porque si yo en mi contrato no señalo al trabajador que existen disposiciones como el reglamento, como los protocolos, como la política de bienestar, el trabajador no está obligado a cumplirlo, que también es cierto que hay un principio general de derecho que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de su responsabilidad, ¿no? Sin embargo, sí puede haber una sanción para el patrón por no incluir en todos estos documentos las disposiciones. Tuve recientemente una inspección de capacitación y adiestramiento en una de las empresas, en donde les preguntaban, ¿has capacitado? Y la empresa me dijo, no, Andrea, yo estoy súper cumplida, tengo todas mis capacitaciones, y efectivamente me presentaron todas sus capacitaciones de las normas oficiales mexicanas que aplican, ¿no? Que puede ser la 19, equipo de protección personal, incluso me presentaron las de capacitación de la norma 035, y no, mi personal tiene todo. Y entonces le digo, oye, pero es de capacitación, ¿y dónde está la capacitación que les diste respecto al protocolo de no violencia? ¿Y dónde está la capacitación que les diste para que ellos puedan conocer los mecanismos por los que van a activar el protocolo? Y me dice, no, pero es que es capacitación. Sí, pero eso incluye capacitación. Obviamente pues fueron sancionados porque en la capacitación también debería de venir lo que era el protocolo de no violencia, obviamente la 035, y actualmente ya recientes, pues ya tenemos que incluir lo de capacitación con perspectiva de género en contra de la violencia laboral, en contra de la violencia en contra de las mujeres. Entonces,
no solamente es decir, hoy, antes sí, ¿no? Antes muchos se abocaban nada más al cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, pero hoy nos tenemos que ir también a la parte de violencia, ¿no? Violencia laboral, violencia en contra de las mujeres, también el tema de la implementación del reglamento interior de trabajo, ¿no? O sea, ¿dónde están tus comisiones? Porque en la de capacitación también te piden la constitución de tus comisiones, ¿no? La comisión de capacitación que esté debidamente integrada y que tengan le pidieron el cuadro general de antigüedad y también le pidieron, en este caso, ¿no? ¿manda? La de seguridad de higiene. La de seguridad de higiene. Entonces, porque además entra en capacitación, ¿no? Entonces hoy tenemos que irnos más allá y tener mucho cuidado y yo les digo mucho, de broma a los pasantes, pues casi casi se van a poner a expurgar la ley, ¿no? Pues sí, porque tenemos que desmenuzar meticulosamente lo que nos están diciendo, que antes pues lo pasábamos, pero hoy no, hoy recordemos que cuando llega la inspección, pues el inspector tiene toda la facultad de cuestionar, preguntar a los trabajadores, ¿no? Y él sí puede hacer la anotación de no me dejaron hablar con ellos. Porque en la de capacitación también verificaron que todo el personal tuviera identificación, su credencial de trabajo. Ahí les paso el tip. Debe importar su credencial de trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, hoy tenemos muchas modificaciones que además recordemos que ya viene la revisión del Tratado de Libre Comercio y que pensaríamos que no nos va a afectar, pero sí nos va a afectar, porque en materia laboral hay compromisos. De hecho, no sé si escucharon todo este tema de cuando las armadoras de autopartes se pusieron en huelga, y estas armadoras pues son de Estados Unidos, y precisamente el TLC lo que hacía es que debían cumplir con disposiciones normativas que obligan en el Tratado de Libre Comercio. De hecho, la reforma, algo que yo les digo mucho, no crean que de gratis los legisladores se ponen a decir, ay, de buena onda hay que ayudar a los trabajadores, y no, hay cumplimientos internacionales por tratados en los que México forma parte, que tienen que cumplir. De hecho, todo este tema de la vida sindical, en donde nuestros legisladores decían, no, es que sí estamos bien preocupados porque el derecho sindical, la vida activa, no, eso surgió porque México forma parte del Tratado de Libre Comercio y nos obliga a tener ciertas responsabilidades desde las políticas públicas. Entonces, obliga al Estado mexicano a que tenga políticas públicas que permitan que los trabajadores tengan este derecho y esta libertad sindical. Entonces, como hubo esta reforma, pues entonces empezó a darse todo el tema de la modificación de los contratos sindicales, y todo esto viene en contexto de los tratados a los que México también forma parte, ¿no? Entonces, decíamos, cuando salió lo de... Ay, perdón, ya me salió un poco de contexto, pero bueno... regresemos. Va junto con pegado. Sí, pero... no, lo que pasa es que pareciera una misión imposible. O sea, cuando nosotros empezamos como H4H a enfocarnos inclusive en la única norma 35, cuando inició como norma 35, te das cuenta que, bueno, de entrada la norma 35 menciona el tema de violencia laboral, ¿no? Y te pide una línea de denuncia, pero está como muy light, digamos, ¿no? Fue como los primeros pasos en ese tema. Y en el camino salió el famoso protocolo en la Ley Federal de Trabajo como nueva obligación patronal. Entonces nos volcamos. Pero además también salió las nuevas enfermedades profesionales. Además, sí. Además salieron la tabla de nuevas enfermedades que hoy son consideradas profesionales, y que si tú no tienes bien documentado, que le das capacitación al trabajador, que le metes empeño a darle el equipo de protección personal, se te hace una enfermedad profesional y ya es considerado. Sí, claro, eso, bueno, ya te mete en otro nivel de riesgo, de cumplimiento, que tiene que ver inclusive pues con el pago el nivel de pago al seguro social. Pero te digo, regresando... Y la prima de riesgo que le afecta. La prima de riesgo, exactamente. Entonces, regresando al tema de por qué fue que nos metimos de lleno, digamos, en todo este tema de la violencia,
es porque en el camino a partir del 2020, digo, de nuestra historia, cada vez nos encontramos con más, ¿no? De repente teníamos ya este protocolo de no violencia que salió en el 18, me parece, o en el 20, bueno, me corriges, pero en el 20. Resulta que tenemos más protocolos, protocolos que tienen que ver, por ejemplo, con la inspección. Estábamos juntando, son como 4 protocolos, tiene que ver también un par de convenios, o sea, es una cantidad de legislación importante que nos está obligando a ser estos expertos en estructurar toda esta gestión. Recordarás que, y para nuestra audiencia, tenemos una metodología con la que trabajamos toda esta gestión de bienestar, en donde el primer paso pues es establecer las reglas del juego para llegar a una felicidad real o posible, digamos, desde el punto de vista del trabajo. Tenemos que los primeros pasos darlos como establecer las reglas del juego, y esas reglas del juego se llama cumplimiento. Pero este cumplimiento en el camino se está tornando, pues yo te diría, casi que quiero salir corriendo, porque es una responsabilidad muy fuerte la que se tiene, pero ya dedicándole tiempo, desarrollamos pues esta metodología en donde podemos o le permitimos a las organizaciones entender fácilmente toda esta interpretación que de verdad de otra manera, solo dedicándote tiempo completo y por 2, logras tener este entendimiento, ¿no? Casi tendrías que tener a una persona exclusiva para esto. Sí, de hecho ya se maneja el término como de ombudsman, perdón la terminología. Ustedes disculpen, yo no soy la abogada, pero sí persona dedicada a la interpretación de todo esto que estamos hablando, específica para el tema laboral, ¿no? Ya es una persona especializada en esto, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a las empresas? Fíjate que esto que comentas es muy bueno, porque hoy hay empresas que nos dicen, ¿no? Oye, ¿sabes qué, Andrea? Es que o me dedico a chambear o me dedico a darle a cumplimiento de todos estos protocolos, ¿no? Porque es el protocolo de no violencia, el protocolo con perspectiva de género, el protocolo para casos de violencia laboral, el protocolo ahora de inspección, ¿no? De inspecciones. Ahora además tenemos que el tema que nuestro protocolo debe incluir, y está desde esta reforma que salió el protocolo, pero nos fuimos solo al protocolo de no violencia laboral, pero además también te dice la ley que tienes que tener un mecanismo, un protocolo para prevenir y atender el trabajo infantil. También tendría que estar haciéndose eso, ¿no? Para prevenir la explotación laboral. Y luego también hoy te dicen que tienes que tener el tema de capacitación para violencia en contra de las mujeres. Y además, ojo, ahí viene otra. O sea, yo creo que en las próximas semanas sale por la nueva, le van a llamar ley, ley de desconexión. No sé si ya la escucharon. Pues no mucho, pero inclusive pone esa de ley de desconexión, pero también me decías que en marzo salió otra legislación. Es la que viene. Esa okay. Es la que viene. O sea, ahorita ya está en revisión, que es la ley del derecho a la desconexión. Que además hoy esa, ojo, ya está por salir, porque viene propuesta de Morena y estamos seguros que va a pasar, porque tienen mayoría. Entonces, que tiene base en la norma 37, ¿no? De teletrabajo. Esto ya existe en la Ley Federal del Trabajo. O sea, en la Ley Federal del Trabajo ya existía el derecho de la desconexión, pero exclusivamente para la norma 37, que te hablaba del derecho a la desconexión porque era teletrabajo. Y ojo, ahí en esa norma de teletrabajo ya nos hablaba, y que va a venir para todos seguramente en los próximos meses, ya nos hablaba del protocolo de casos de violencia familiar, por todo esto que se dio en la pandemia, en donde la imagen de la maestra, que ya todos se acordarán que pobre maestra se la surtió el marido en plena clase. Y entonces hoy a los trabajadores que están en teletrabajo, el patrón está obligado a darles un protocolo de seguridad para casos de violencia familiar.
Entonces, además, para quienes tengan teletrabajadores, tienen eso. Pero en esta disposición, cuando se dio la reforma por el teletrabajo, ya obliga, o sea, actualmente ya es obligatorio el derecho a la desconexión en periodos vacacionales, fuera de jornada laboral, en días de incapacidad. Pero hoy lo que están haciendo es, ese derecho a la desconexión que tienen hoy los teletrabajadores, debería de ser para todos, ¿no? Y entonces hoy también ya está en revisión esta parte del derecho a la desconexión, ¿no? Entonces, no solamente a los teletrabajadores, sino a todos. Entonces, hay que cuidar, empezar a educarnos, porque estoy segura que esto va a pasar, esta modificación, y hay que cuidarnos de mandar correos a deshoras. Hoy existe una cuestión muy padre cuando vas a mandar correos, que les pones la hora en la que, o sea, tú estás trabajando a las 11, 12 de la noche, está bien, pero no me lo mandes a esa hora. Lo programas, porque si yo entro a las 8 de la mañana, si quieres a las 8:01, ahí le pones la programación para que me llegue el correíto, ¿no? Entonces, igual con los mensajes de WhatsApp, al final del día, este derecho a la desconexión es parte de esta integridad que están buscando el legislador dar, el bienestar a los trabajadores, porque anteriormente, digo, si le preguntamos a nuestros papás o a nuestros abuelitos, pues ellos estaban, dice, la verdad es que la cultura era de trabajo y no importaba que te gritaban, te maltrataban o trabajabas hasta altas horas de la tarde, de la noche, lo que fuera, y no pasaba nada, ¿eh? Pero hoy haces eso y ya hay una explotación, ya hay un delito penal por explotación, trata de personas en su modalidad de explotación laboral, y está en la ley, y no lo digo yo. Entonces, hoy tenemos que cuidarnos más. Sí, perdóname. Tenemos una pregunta. Sí. Si la empresa solicita atender algo laboral durante un periodo vacacional aprobado por la empresa, ¿se considera violencia? Si la empresa solicita atender algo laboral durante el periodo vacacional, sí. Ok. Y entonces, ¿por dónde empezar? Son muchas cosas. Sí. ¿Por dónde empiezo? ¿No? Si yo soy la empresa, digamos, desde un punto de vista de riesgo, si yo fuera el auditor... Y esta pregunta va mucho a el tema del derecho de la desconexión. O sea, eso entra en esta nueva disposición que está por aprobarse al derecho a la desconexión. Y que si porque no lo estás pones... pidiendo, Perdóname. interrumpes mi periodo de descanso. Sí, claro. Y que si no lo evidencias correctamente, pues aunque lo hayas hecho bien, si no puedes tener la evidencia, y la evidencia estoy escuchando que hasta tipos de sistemas debe de ser que te arrojen cierta información, en fin, o sea, tener más cuidado de cómo controlas los tiempos de trabajo de la empresa. De hecho, fíjate que en este sentido, no sé si a alguien, digo, en nuestra audiencia le haya pasado, pero el Seguro Social, cuando tú traías a un trabajador estando de incapacidad, o sea, ahí es un tema, ¿no? Porque si tiene un trabajador fíjate que ahorita te voy a platicar el caso de una empresa que el trabajador estaba de incapacidad, digo, ahí la empresa no lo llevó, pero ¿sabes qué hizo este cuate? Él ya tenía más de 6 meses de incapacidad por enfermedad general. Digo, este es otro caso, pero más o menos para que veamos cómo hoy el Seguro Social ya está cachando todo, porque hay una conexión en sistemas entre la Secretaría del Trabajo, el SAT y el Seguro Social. Ahí ¿no? sí tienen inteligencia artificial, ¿no? Que proyecte, que... Fíjate que están conectados ahí en una red. Fíjate que hizo este trabajador muy abusado, que pensó que era más listo que el patrón y que el Seguro Social. Porque resulta que este cuate tenía más de 6 meses ya de incapacidad por enfermedad general, y entonces ya le empezaban a descontar, empezó, ya sabes, ¿no? Con el tema parcialidades, total que le empezaron a descontar el Seguro Social en el pago de incapacidades, y entonces él no le avisó al patrón que seguía de incapacidad por enfermedad general. Como es por enfermedad general, no tienes que llevar tu formato ST2 de alta del riesgo de trabajo, entonces el patrón no hay manera en la que se entere. Entonces este cuate abusado se regresó a trabajar. Entonces estaba cobrando primeramente el 50% del Seguro Social, y obviamente el patrón dijo, ya regresó de enfermedad general, y empezó a pagarle la nómina. ¿Cómo se dio cuenta el Seguro Social? Pues porque empezó a recibir las cuotas de pago obviamente del patrón,
Y entonces ahí el Seguro Social mandó una inspección al centro de trabajo a buscar al trabajador. O sea, al patrón no le dijo nada, sino llegó, tocó la puerta y le dijo, oye, ¿está este trabajador? No, pues que sí. Oye, pero mira, aquí están sus incapacidades. Bueno, ahí el Seguro Social hasta puede iniciarle un proceso penal por fraude. Sí, Porque él sabemos que cobró. el Seguro Social es el más difícil de todos, ¿no? Entonces, fíjate, ahí no era tema del patrón, era directo del trabajador. Entonces ahí nos damos cuenta cómo hoy el Seguro Social está actuando. O sea, lo pescó por el pago de cuotas que estaba haciendo el patrón. Ujú. Entonces, además, fíjate, otro ejemplo de que tenemos que ver de manera integral lo que es el tema laboral, porque bueno, existió una reforma a la ley del Infonavit. Y entonces uno diría, pues es del Infonavit, o sea, pues yo sigo aportando, pago mis cuotas de patronales, pero resulta que hoy, anteriormente cuando tú tenías una incapacidad de riesgo de trabajo, perdón, una incapacidad en general, ¿qué sucedía? Se suspendía el pago de cuotas de créditos Infonavit. Entonces el patrón solamente quedaba en stand-by el pago de los créditos de Infonavit porque el trabajador estaba de incapacidad. Hoy ya no. Hoy con esta reforma, la ley del Infonavit, y es un tema ahí que se queda a los patrones, que ojo, tendrían ya que estar modificando sus contratos individuales de trabajo o haciendo sus adendum para la autorización de que se descuente al trabajador estos créditos. ¿Por qué? Porque hoy con esta reforma, ¿qué pasa? Que el patrón está obligado a seguir pagando los créditos Infonavit. No se suspende como antes. Aunque el trabajador no esté prestando su servicio por incapacidad, el patrón tiene que pagar la cuota y entonces ¿cómo? Ahí pierde el patrón. Ahí tendríamos que estar buscando la recuperación y buscar la autorización del trabajador en donde, a ver, fírmale aquí, donde tú autorizas que en cuanto regreses, yo te voy a descontar. Porque a veces muchos regresan, dicen, ¿sabes qué? No me compuse y me voy, renuncio. Pero tú ya tienes aquí la autorización de que el de su finiquito le vas a descontar los créditos que tú pagaste. Ok. Entonces, todo esto nos lleva a una reforma integral que tenemos que ver desde el punto de vista laboral, psicoemocional, de todo este bienestar penal, administrativo, y que nos lleva a un cumplimiento Integral, ¿no? Que da de facilitar a las empresas todos estos mecanismos y podérselos dar de una manera digerida, que no le conlleve o no le implique tener tantos documentos, que a mí me encanta esto que hace H4 de poder integrar en un solo documento varios cumplimientos, porque además de que te facilita, lo puedes ejecutar de una manera más ágil, lo puedes implementar en un solo momento y no tienes que estar interrumpiendo la operación. Por lo que nos decían algunos empresarios de, oye, pues es que ya me voy a dedicar a esto, o sea, o trabajo y opero, o me dedico a todo este cumplimiento. Pero bueno, para eso es este programa de bienestar o el ISO de la felicidad, que te lleva al cumplimiento integral, y no solamente a un cumplimiento, sino a una real implementación y a una real bienestar para los trabajadores, y que además hoy recordemos que muchas de las generaciones millennial bueno, ya no son millennial, ya son la otra generación. Centennials, ¿no? Centennials. ¿no? Centennials. Entonces, además ellos sí buscan su calidad de vida, no son como hablábamos de nuestros padres y nuestros abuelos, que podías tenerlos las horas. Hoy buscan calidad de vida. Hoy las empresas se vuelven competitivas porque tengan todos estos mecanismos de que le permitan al individuo, o en este caso a las personas trabajadoras, tener una calidad de vida. Muchos hoy se van sobre, ¿qué me ofreces tú? Mi calidad de vida se va a ver mermada. Me estás llevando hacia mi cuidado personal, mi integridad física y psicoemocional. Tienes mecanismos que me protejan. Tienes estos beneficios que son reales en tu centro de trabajo. Porque hoy no basta con que tienes una computadora y ahí ponte, ¿no? No, hoy tenemos que... y así como hicieron del teletrabajo, que tenía ya el derecho a la desconexión y estaba protegido, en el trabajo también está el tema de ergonomía. Sí, claro. Entonces, júralo que mañana
vamos a tener que dar también a los trabajadores, bueno, hoy están obligados también por una de las normas, ¿no? Claro, pero y además es importante y un poquito también por el tiempo que ya son 8:20. Ay, perdón. Hoy, por ejemplo, se liga toda esta gestión de salud también se considera que la mala gestión de la salud integral del trabajador está considerado como explotación laboral, ¿no? O sea, Así es, una mala toda esta gestión. mala gestión incluye esto, ¿no? La ergonomía, pues antes decías, no, bueno, no me voy a meter tanto a eso, bueno, pues ahora no meterse adecuadamente, no cumplir adecuadamente la norma 30, que está ligada a la 30 con la 35 y con el protocolo está todo concatenado, todo ligado. Y es importante tener un plan organizado de cómo ir implementando todas estas legislaciones y normas que son las bases necesarias para obtener o como dices, poder proponer una cultura estratégica de bienestar, que diría uno, bueno, son como muchos temas en uno, sí. Todo el bienestar es un tema altamente complejo, pero que si llevas un orden, y por eso es que, bueno, aprovechamos el anuncio de tenemos esta metodología del ISO de la felicidad, que te da estos pasos, empezando por haciendo mucho foco en este cumplimiento patronal, estas obligaciones patronales, y evolucionando y madurando hacia una gestión más eficiente, más conocedora, que te lleve hacia los indicadores estratégicos de bienestar. ¿Cuáles serían como tus recomendaciones finales antes de dejar el espacio para las preguntas? Pues mira, mi recomendación primera es que pensemos desde una perspectiva integral de la violencia, ¿no? O sea, de la violencia laboral, de la violencia en contra de las mujeres, que veamos cómo nos estamos moviendo hoy como sociedad y como mujeres a no tolerar, ¿no? O sea, no normalizar las conductas, y lo que se busca es que determinemos cuáles son esas conductas que hoy por hoy muchas mujeres normalizamos, y esa es la lucha, ¿no? El no normalizar, porque hemos visto, digo, fuera del ámbito laboral, como hay una nalgada, pues es que una nalgada es acoso, o sea, es abuso, perdón, hay un tocamiento, ¿no? Entonces, el que el compañero te dé los buenos días y te dé un beso y te apretuje los pechos, pues es violencia. Y anteriormente teníamos que aguantarnos, hoy ya no está permitido. O sea, hoy tenemos que detectar cuáles son esas conductas que se habían normalizado y que al final del día son violencia, y que además tomemos conciencia que nuestro actuar, no solamente por un cumplimiento, sino también por un perjuicio que puede causarse, y que además nos puede traer aparejada una responsabilidad penal como representante legal, como jefe inmediato, como recursos humanos, Sí, y como aquel que no hizo lo que tenía que hacer. claro. Ok. Y que asumamos las consecuencias, que pueden ser no solo de una penalización pecuniaria, ¿no? O sea, una multa, ¿no? Va más allá. Claro, pero lo importante es saber que sí hay una forma de resolver las cosas. Si se toma uno el tiempo, si aprendes el alcance, si tienes una ayuda estratégica de quien interprete lo que se está haciendo, que se revise, que esta interpretación, yo he visto empresas de muy buen nivel, tenemos clientes también de muy buen nivel, que no necesariamente se está haciendo la interpretación correcta por parte del área laboral, ¿no? Interna, y entonces, o sea, por ejemplo, no tienen todas las evidencias, no tienen todo el alcance, no tienen toda la capacitación. Perdón, Ari, es que fíjate que antes lo veíamos separado. Antes lo veíamos como el área legal y el área de recursos humanos. Y no te metas, porque este es mi área. Y ahora el área de salud también, ¿no? Ah, bueno, y antes seguridad y higiene estaba por otro lado, ¿no? O el servicio médico, ¿no? Hoy no, Ari, hoy es integral, o sea, hoy tenemos que concatenar todos estos elementos, porque no solamente viene la responsabilidad para el representante legal, digamos. Hoy viene para quien no ejecutó la conducta. Es correcto. Hoy viene para el jefe inmediato que obligó a la trabajadora a quedarse más horas, ¿no?
o que la obligó a hacer trabajos, porque eso es lo que viene en el protocolo de inspecciones con perspectiva de género, que obligó a la colaboradora embarazada a realizar trabajos de riesgo, ¿no? Claro. Pues lo importante es, insisto en el mensaje de que sí se puede, no Sí es se tan puede, fácil, parece difícil, pero sí se pero puede. sí se puede, sí hacer hincapié en que se tenga digo, no con nosotros, o sí o mejor con nosotros, pero que sí se tenga esta orientación suficiente, porque no son tiempos en los que uno pueda andar con informaciones a medias o con el chat GPT y confiar en que ya te contestaron correctamente, ¿no? O hacer su protocolo, porque de verdad que sí me ha tocado, ¿eh? Sí me ha tocado, Que te quita la chamba a ChatGPT. que le pidan a ChatGPT, elabórame el protocolo de, ¿no? Claro. Pero, Digo, puedes mira, tenerlo la como inteligencia idea artificial es inicial, buena, pero se tiene que completar evidentemente exacto, con alguien que es tenga toda buena. la perspectiva. Y hay que usar hoy las herramientas tecnológicas Claro. que tenemos, pero siempre sí supervisado o revisado por un área con expertise, ¿no? Ok. Bueno, quiero dejar estos 3 minutitos para nuestra audiencia. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Ari, yo no tengo ninguna pregunta, más bien gracias por ponerlo tan claro. Híjole, cómo me hubiera encantado que se subiera más gente, porque en mi experiencia, ahora que estoy haciendo consultoría a empresas chiquitas, los directores generales esto no lo creen. Y creo que un punch sería, ¿qué pasa si tengo una empresa de 130 trabajadores? Lo voy a poner así porque la tengo, es real. Ujú. Están viviendo casos de violencia de género, casos de falta de capacitación, casos de todo lo que acabas de decir, Andrea. ¿Cuánto le cuesta la multa? O sea, ¿cómo se calcula esa multa? Porque esa multa es en UMAS, pero no es en UMAS por 30 días, sino es en UMAS por el número de trabajadores De que tienen. trabajadores más Exacto. por tus resultados, estados Exacto. financieros. Entonces, a lo mejor yo lo único que me gustaría ver, si luego me lo pueden pasar, es, mira, le costaría 3 millones de pesos o 600, porque cuando lo monetizas es cuando entonces sí el director general te hace caso, desafortunadamente. Y felicitarlas, extraordinaria plática. Muchísimas Gracias, gracias. Ceci. Pues mira, te contesto de inmediato que la multa por no dar la capacitación, nada más por esta, por no dar la capacitación, respecto a la violencia en contra de las mujeres, va hasta $500,000. Medio ¿Sí? millón por inclusive cada norma, ¿no? Que no se Bueno, llegue a aparte, nada tener, más y por la esta violencia, va sí. hasta $500,000, $497,000. O sea, $500,000. Es lo que te va a costar si no das esta capacitación. Súper, esa es una gran información, porque es que con eso ya a tu director general le cambia la cara. No, Ya. pero además dile, o sea, no solo es la multa. Ya es lo Si de menos, tú- casi la multa. Sí, O sea, es lo de menos, o sea, eso es lo de menos. Pero hoy hay una responsabilidad penal. Así es. Entonces, por ejemplo, el tema ya venían cocinando súper bien lo de la reforma a las 40 horas, porque primero modificaron el Código Penal y modificaron la ley de trata. Eso fue lo primero que hicieron. Y entonces decías, bueno, pues sí, pero ya después nos avientaron la de las 40 horas, y entonces ahora sí, tú tienes un delito que se llama, y entonces los empresarios dicen, no, es que no quiero, es que no voy a cumplir, está bien, no cumplas. Nada más que ahí te viene que estás incurriendo en una responsabilidad penal que se llama delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral. Y no solamente, hay empresas que me dicen, ¿no? Oye, Andrés, que fíjate que es que este cuate cada rato rompe las botas de seguridad. Pues sí, algo tienes que hacer en tus mecanismos en tu reglamento interior de trabajo, en tu hoja de entrega de equipo de protección personal, en tu reglamento interior de trabajo y en tu contrato individual de trabajo para que eso no pase. Pero Claro. si el trabajador de mala se queda sin botas y tú no tienes la evidencia de que se lo dijiste en el reglamento, de que se lo dijiste en el código de conducta, de que se lo dijiste en el contrato individual de trabajo, de que le diste la capacitación del uso de equipo de protección personal, entonces tienes un delito. Porque si algo le pasa, él te denuncia porque no le diste la herramienta y te vas otra vez al delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral.
que eso es lo delicado. Les agradecemos muchísimo, Andrea, principalmente a ti, a todos nuestros participantes, por este tiempo. Nos ponemos a su disposición, estamos en H4H, www.h4h.mx y con mucho gusto, si quieren, les podemos dar nuestro contacto para poder platicar. Vamos a tener una siguiente sesión, es un taller en donde les vamos a dar estos pasos en general con el que uno puede empezar a armar todo esto, que va a tener con DC3 para que empiecen a tener su evidencia. Y por cierto, no basta con que, oye Ari, no basta con que me traiga a mi amiga que es experta feminista, porque deben tener su capacitación, o sea, es muy bueno, pero la evidencia que debemos tener es el DC3, justamente.